En el mundo de las finanzas a veces damos por sentado muchas cosas, ¿no? Fórmulas, conceptos. Hoy vamos a meternos de lleno con uno de los más famosos e importantes en el universo de las opciones. Divulgando las finanzas presenta Delta de Black-Scholes explicada, un trabajo del equipo del Dr. Ambrosio Ortiz Ramírez, inspirado en el video Option Delta Explained Derivation Walkthrough del canal de YouTube Finance Explained, generado el 7 de noviembre del año 2025 con tecnología Google, LLM, Notebook LM. Sean bienvenidos. Muy bien, entremos en materia. Pero antes de sacar las calculadoras y meternos con las matemáticas, que pueden ser algo intensas, es súper importante que entendamos bien qué es el delta. O sea, ¿por qué a todo el mundo le importa tanto en el mundo de las opciones? Piénsenlo de esta forma. El delta es en esencia un medidor de sensibilidad. Nos dice, oye, si el precio de la acción sube $1, ¿cuánto va a subir el precio de tu opción? Así de simple. Y sí, para los que les gustan las mates, es la primera derivada. Y créanme, este detallito va a ser crucial en un momento. Aquí tenemos un ejemplo perfecto. Un delta de 0.5. ¿Qué significa? Bueno, que si la acción sube $1, el precio de la opción sube 50 centavos. La mitad. Un delta más alto, digamos de 0.8, significa que está súper conectada al precio de la acción. Un delta bajo que casi no le hace caso. Y ojo, siempre se mueve entre 0 y 1. Ahora, aquí viene lo bueno. Si le preguntan a alguien que se mueva en este mundo, oye, ¿cómo calculo el delta de una opción de compra? Les apuesto que el 99% de las veces van a escuchar esto. Ah, fácil, es N de 1. Es como la respuesta del libro de texto, el atajo que todo mundo se sabe. Y es que esta idea está, súper arraigada. Se ha convertido en una verdad casi absoluta. Para el día a día, para hacer un cálculo rápido, N de 1 es la respuesta. Pero, y aquí es donde se pone interesante, ¿de verdad esa es toda la historia? Justo aquí es donde empieza lo nuestro. Vamos a poner en duda esa respuesta tan cómoda. Porque piénsala un segundo. Si el delta es la derivada de toda la fórmula de Black-Scholes, algo como que no termina de encajar, ¿verdad? Y esa es la pregunta del millón. La fórmula de Black-Scholes tiene dos grandes pedazos. Entonces, si derivamos la ecuación completa, ¿cómo es que la respuesta es solo una pequeña parte del primer pedazo? No tiene mucho sentido a primera vista. Así que vamos a ponernos nuestro sombrero de detectives financieros. Perfecto. ¿Listos? Para no hacernos bolas, vamos a dividir el problema en dos. Empecemos por la primera mitad de la fórmula. La vamos a analizar, la vamos a derivar y, créanme, aquí es donde la cosa se pone buena. Aquí la tienen, la famosísima fórmula de Black-Scholes para una opción de compra. Nuestro objetivo, no lo olvidemos, es calcular la derivada de C con respecto a S, o sea, el delta. Y vamos a empezar con ese primer término, S por N de 1. Ok, para derivar ese primer pedazo, vamos a necesitar un par de herramientas de nuestro cinturón de cálculo. Primero, la regla del producto. ¿Por qué? Porque tenemos dos cosas multiplicándose que dependen de S. Y segundo, la regla de la cadena, para poder derivar ese N de D1. A ver, vamos paso por paso. Y listo, después de aplicar las reglas y simplificar un poco, este es el resultado de la primera mitad. Y ojo aquí, ¿qué vemos? Obtenemos N de 1, pero con un término extra. Esto ya nos está gritando que la respuesta fácil de solo N de 1, pues no era toda la verdad. Bueno, ya resolvimos la primera mitad. Ahora toca la segunda parte. Y seguro alguien ya está pensando, no, ¿otra vez todo ese relajo de cálculo? Tranquilos, respiren, porque les tengo una excelente noticia. La pregunta es, ¿de verdad tenemos que repetir todo ese show para la segunda parte? La respuesta es un rotundo no. Y qué bueno, porque a nadie le gusta trabajar de más, ¿o sí? Existe una salida mucho más inteligente. Para nada. No hay necesidad de volver a sacar el cuaderno de cálculo. A veces la belleza de las matemáticas está en estos atajos, en estas soluciones elegantes. Y todo gracias a la relación que existe entre D1 y D2. Y aquí está el truco de magia. Fíjense bien. D2 es simplemente D1 menos sigma por raíz de T. Ahora, cuando derivamos con respecto a S, ese término extra es una constante, y la derivada de una constante es 0. ¿Qué significa esto? Que la derivada de N de 2 es idéntica a la de N de 1. ¡Brillante! Nos acabamos de ahorrar un montón de trabajo. Ok, ya tenemos las piezas del rompecabezas. Derivamos la primera parte, y con un truco la segunda. Ahora sí, es momento de juntarlo todo. Vamos a ver cuál es el delta teórico, el matemáticamente puro, y a ponerlo cara a cara con lo que se usa en el mundo real. Y aquí está. Esta es la fórmula completa.
El delta teórico, en todo su esplendor matemático. Como pueden ver, es bastante más intimidante que un simple n de 1, ¿no creen? Entonces, aquí está el choque de dos mundos. Por un lado, la teoría, la fórmula completa y compleja. Por el otro, la práctica, el sencillo n de 1. La pregunta es obvia. ¿Por qué esta diferencia tan grande? ¿Por qué en la vida real simplemente ignoramos casi toda la fórmula? Y finalmente, la respuesta al misterio. ¿Recuerdan esos términos adicionales que encontramos? Bueno, resulta que, aunque matemáticamente están ahí, en el mundo real sus valores son tan, pero tan ridículamente pequeños que son, para fines prácticos, 0. Su impacto es casi nulo. Y para que se den una idea de qué tan pequeños son, miren este número. En una prueba, la diferencia entre el delta teórico completo y el simple n de 1 no aparece sino hasta el 15º decimal. Es una cantidad tan diminuta que simplemente no vale la pena ni el esfuerzo de calcularla. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Pues que aunque n de 1 no es la respuesta por matemáticamente perfecta, sí es la respuesta prácticamente perfecta. Para todo lo que importa en el día a día, n de 1 es el delta. Y claro, si cambiamos cosas como el tiempo o la volatilidad, la curva del delta se puede estirar o aplastar un poco, pero siempre se va a mover entre 0 y 1. Así que la próxima vez que alguien escuche que delta es n de 1, ya sabrá que detrás de esa simpleza hay una historia matemática bastante más rica. Y esto, claro, nos deja pensando. ¿Qué otras verdades financieras usamos todos los días sin preguntarnos de dónde salieron realmente? Una buena pregunta para reflexionar. Gracias por habernos acompañado.